Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Al descubrir en su casa de campo a su esposo con una amante, la esposa no montó un escándalo ni se puso histérica, sino que se escondió en el armario. Y decidió espiar a los amantes. Erlina corría a toda prisa, estaba retrasada para el trabajo. Últimamente, su esposo regresaba cada vez más tarde del trabajo y su horario se había desajustado por completo. Como la chica debía estar en la oficina a las 9:05, comenzó a llegar tarde. Esta vez, el despertador sonó 3 veces. Teo salía para el trabajo casi a las 10, así que estaba profundamente dormido. Dios mío, hoy seguro que me va a regañar, pensaba Erlina mientras abría la puerta. En el reloj eran las 10:03. Erlina se precipitó a su oficina y se sentó en su escritorio, fingiendo que revisaba documentos, cuando apareció el director. Él la miró atentamente. «Buenos días, señor Montes», sonrió dulcemente la chica. «Estoy organizando los documentos», dijo señalándolos con la mano. El hombre la saludó. No había nada de qué quejarse, y Erlina finalmente respiró aliviada. Miró en el espejo su rostro sonrojado, se aplicó un poco de polvo en las mejillas, se peinó. «Idiota», susurró Erlina, «más te valdría crear unas condiciones laborales decentes. Solo anda controlando». «Hola, Erlina», entró en la oficina un hombre de unos 47 años. Se veía preocupado. Se sentó en su escritorio, intercambiaron un par de frases y el trabajo comenzó a fluir. Erlina ni siquiera notó cómo llegó la hora del almuerzo. Se apresuró a entrar en la oficina vecina e invitó a Lea, con quien se llevaba bien, a la cafetería. Erlina, ya ha hartado a todos, se quejaba la colega, dicen que no se lleva bien con su joven esposa, así que nos desquita con nosotros. Lea, la verdad es que te cansas de tanta tensión constante, suspiró Erlina, si no fuera por el crédito, ya habría dejado todo. Nos queda un año. Teo también quiere renunciar. Ustedes, se puede decir, tienen prácticamente su propio hogar, y yo estoy en un alquiler. No veo salida, respondió Lea con tristeza, no quiero regresar al pueblo con mis padres, y comprar algo aquí es simplemente imposible. Cerca de la tarde, Erlina entró en la cocina, donde solían tomar café, y llenó un vaso de agua en el dispensador. Apenas salió, notó que una joven entraba en la oficina del director. Por supuesto, le despertó la curiosidad. La curiosidad de Erlina fue más fuerte y, fingiendo buscar algo en las muestras que estaban en la mesa del vestíbulo, intentó escuchar. Desde la oficina del jefe llegaban voces fuertes, mayormente femeninas. La puerta se abrió de golpe y apareció una joven de unos 25 años. Estaba vestida de manera muy lujosa y a Erlina le daba curiosidad ver su rostro. Sí, el viejo cabrón no escatima dinero en ella, pensaba, seguro que antes de casarse con ella la transformó por completo. Las facciones del rostro de la joven parecían esculpidas. Además, todo estaba hecho de tal manera que parecía natural. Pero Erlina notó de inmediato que el cuerpo de la desconocida había sido operado, y no una vez. La cantidad de botox que se había inyectado era una pregunta que la hizo estremecerse. Apareció el señor Montes en el vestíbulo. Erlina no tuvo tiempo de volver a su oficina, así que continuó haciendo como si estuviera trabajando. De reojo, la chica miraba el vientre colgante de su jefe y su rostro cansado. «Qué curioso, ¿quién de ellos empezó a engañar primero?», sonrió Erlina, «¿él a ella o ella a él?». La situación parecía incluso cómica. ¿Por qué meter la cabeza en el lazo? Se veía claramente que no había ninguna familia real. Probablemente, al esposo y la esposa les gustaba estar siempre en conflicto. Erlina había oído que la nueva esposa del director ya había sido vista varias veces aquí. Ahora entendía la razón de sus visitas. «Tráeme el informe sobre el visor», escuchó la chica una voz áspera detrás de ella, «date prisa». Erlina entendió que lo mejor era salir de allí.
Llevó los documentos al director y trató de no cruzarse con él nuevamente. Erlina se subió al coche. Finalmente había terminado la jornada laboral. Llamó a su esposo, pero Theo no contestó. Bueno, pasaré por el supermercado, se dijo a sí misma, debe estar ocupado con algo. Theo era gerente en una empresa de construcción. Se dedicaban a la construcción de casas unifamiliares. Y tenía un horario de trabajo irregular. Él no participaba directamente en la construcción, sino que se encargaba de los asuntos organizativos. El joven era muy apuesto. Incluso se decía a menudo que ella se había casado con la persona equivocada. Pero ella se sentía con Theo como si estuviera tras una muralla de piedra. Dulce, atento, en forma, no era un hombre, sino un sueño. Su matrimonio duraba ya más de 5 años. Inmediatamente después de saldar el crédito, planeaban tener hijos. Para ser honesta, Erlina estaba completamente cansada de su trabajo. Soñaba con la baja por maternidad como una forma de escapar del desagradable jefe. Y en general, siempre deseaba algo diferente. Antes, como todos, pensaba que un trabajo estable era lo más importante. Llegas, haces tu trabajo y luego recibes tu salario. Pero esa rutina pronto comenzó a aburrirle. No había ni creatividad ni emoción. Theo, quiero abrir algo propio, le dijo ella a su esposo en una ocasión, tengo ganas de hacer algo nuevo. Orlana, no seas tonta, le respondió él, aquí tienes todo bajo control. Si abres tu propia empresa, tendrás que hacer todo tú misma. Y además, no hay ninguna garantía de que te vaya bien. Theo era un hombre joven con una mente muy pragmática. Podía reprimir sus sentimientos cuando era necesario y seguir adelante. A Erlina le gustaba mucho eso en él. Eso le daba seguridad en el futuro. Muchas personas le envidiaban. Theo se veía como un socio confiable a los ojos de los demás. Se comportaba de manera que uno quería seguirlo. Erlina, tienes mucha suerte con tu esposo, le repetía a menudo su madre, Theo lo ha conseguido todo por sí mismo, mantiene a la familia y han comprado un apartamento. Algunos, incluso a los 50, no tienen nada, y ustedes han conseguido todo tan rápido, ambos tienen coche. Oh, mamá, yo también agradezco a Dios, sonreía la hija, sí, Theo es un verdadero hombre. Con él nunca te perderás. Erlina en el fondo estaba contenta. Incluso le gustaba ese sentimiento de superioridad sobre otras mujeres. Escándalos baratos, ataques de celos, en su familia nunca había habido tal desorden. Paz y tranquilidad, así es como Erlina describiría su sensación al estar con Theo. Finalmente llegaron los fines de semana. Los esposos estaban en casa. Estaban desayunando, discutiendo asuntos cotidianos. Erlina, tenemos que terminar la casa, así que después del almuerzo iré a ver a los chicos, suspiró Theo. Theo, tomemos un par de días y salgamos a algún lado, pidió la esposa, estoy tan cansada ya. Bueno, está bien. Hablaré hoy con el señor Vidal, aceptó él, no me darán más de 3 días. Tú busca dónde podríamos ir. Erlina se alegró tanto de que pasarían unos días juntos que el resto del día lo pasó flotando de felicidad. Terminó todos los quehaceres en casa y decidió ir a ver a sus padres. También tenían cosas que hacer, así que Erlina no se quedó mucho tiempo allí. Y sí, pensó de repente. Justo me queda de camino. Erlina giró hacia el área de la casa de campo. Allí estaba la casa de Theo. De vez en cuando venían aquí. Theo quería venderla para saldar completamente el crédito, pero aún no había encontrado comprador. Erlina observó con interés el coche desconocido que estaba estacionado frente a la casa. Quizás ya la ha vendido y se olvidó de decírmelo, se sorprendió. A pesar de esto, la chica entró en el patio y se dirigió a la casa. Todo estaba en silencio, no había ni una sola persona en la calle. La puerta se abrió sin hacer ruido y Erlina escuchó voces. Captó claramente la voz de su esposo.
Entonces, mañana vienes aquí alrededor de las 11, dijo él, yo llegaré en taxi. Erlina quería mucho acercarse a los invitados, pero algo la hizo salir corriendo al exterior. No podía engañarse a sí misma. Su esposo estaba hablando con una mujer. Subió al coche y se alejó del área de casas de campo. Su rostro estaba pálido, y cientos de pensamientos se arremolinaban en su mente como serpientes. ¿Qué es esto? ¿Qué estaban haciendo allí? Pensaba. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me fui? Comenzó a reprenderse Erlina. Dios mío, qué tonta soy. Podría haberme acercado a ellos y averiguarlo todo. Y ahora estoy tratando de inventar algo que nunca existió. Erlina sintió una profunda culpa. Se avergonzó. Tomó el teléfono y llamó a su esposo. Theo, ¿dónde estás? Intentó calmar el temblor en su voz. ¿Estás bien? ¿Estás en la casa de campo? ¿En la casa de campo? No. Erlina, estoy en el trabajo, respondió él fríamente. Erlina, ¿te pasa algo? No. Todo está bien. Solo pensé que habías vendido la casa y te olvidaste de decírmelo, su voz temblaba traicioneramente. Lamentablemente, no. Bueno, te llamaré más tarde, dijo el esposo y colgó. Tal vez no era él. Pensó de repente. Qué tonta soy. Había extraños en la casa de campo. ¿Y qué hago ahora? ¿Contarle esto a Theo? No. La persona dijo que vendría mañana a las 11. Tengo que adelantarme a ellos y esconderme en algún lugar. Se secó las lágrimas. Ahora estaba segura de que había habido extraños en su casa de campo. Tal vez alguien se enteró de que la casa estaba en venta y vino a verla. ¿Pero de dónde sacaron las llaves? Reflexionaba la chica. Seguro que Theo se las dejó a los vecinos. Claro. Ellos viven allí todo el tiempo, Dios mío. Casi sospeché de mi esposo. Finalmente, todo encaja, respiró más aliviada. Cuando Erlina llegó a casa, estaba tranquila y segura de sí misma. Mañana tendría que ocuparse de este asunto. Necesitaba encontrar una forma de decirle a Theo que ella iría sola a la casa de campo. Estaba ocupada en la cocina cuando sonó el teléfono. Habló con su esposo. Erlina, mañana por la mañana tengo que ir a un sitio, dijo el director, dijo él con voz descontenta. Le pedí el fin de semana libre. Aceptó, pero me obligó a resolver mañana los albaranes de los suministros. Está bien, le respondió su esposa, Theo, justo estaba pensando en buscar a dónde podríamos ir. Erlina se había olvidado por completo de eso. Terminó de preparar la cena y se lanzó al ordenador portátil. Quizás sea mejor elegir algún hotel, pensaba la chica, no quiero sacudirme en tren o en avión. Iremos en nuestro coche, para llegar en unas 5 horas. ¿Qué opciones tenemos? Comenzó a leer varios anuncios y encontró un par de ofertas, una estaba a 120 kilómetros de distancia, la otra un poco más cerca. Erlina reservó 2 plazas. El lunes decidió pedirle al director un par de días libres. Tenían un acuerdo. Como ella había regresado de sus vacaciones 3 días antes, el señor Montes le había prometido esos días en cualquier momento que ella lo solicitara. Cuando llegó su esposo, conversaron un poco. Theo parecía agotado. La esposa no insistió en nada, solo le mencionó que irían la semana siguiente al hotel. Está bien, respondió él sin mucho interés, Erlina, me voy a dormir. Lo siento, mañana tengo que ir de nuevo al trabajo. Theo podría considerarse una persona poco conflictiva. Incluso cuando discutía con su esposa, trataba de mantenerse más en silencio que de hablar. Después de una pelea, esto siempre le causaba a Erlina un sentimiento de culpa, y ella era la primera en acercarse a hacer las paces. Erlina estaba en la cama pensando en que había olvidado por completo lo que había ocurrido en la casa de campo. Bueno, mañana veré qué pasa allí. Entonces hablaré con Theo, decidió.
Al día siguiente, se despertó muy tarde. Su esposo ya se había ido. Miró el reloj, eran casi las 11. Maldita sí, pensó. Tenía que ir rápidamente a la casa de campo. Se vistió apresuradamente. A las 11:20, Erlina estacionó el coche en el lugar más discreto, alejado de su casa. Se aseguró de que no hubiera nadie, entró al patio y cerró la puerta con su llave. Luego, entró a la casa de la misma manera. ¿Dónde esconderme? Pensó, no me voy a meter debajo de la cama. Erlina miró alrededor. En su campo de visión apareció un viejo armario. Lo revisó, trató de meterse en él y cerró las puertas. Parece estar bien, se dijo a sí misma. Apenas tocó la puerta del armario, escuchó voces. La chica se estremeció. Se escondió en el armario. Estaba aterrorizada. Se abrió una puerta. Se escucharon pasos. Risas femeninas. Erlina se puso alerta. Intentó mirar a través de una rendija estrecha, pero no pudo ver nada. Las voces se acercaron y Erlina comprendió que alguien había entrado en el dormitorio. «Ven conmigo», decía una voz femenina seductora, «te he extrañado tanto», susurraba. «No puedo estar sin ti», susurró alguien y Erlina casi saltó del miedo en el armario. Sentía que su corazón se había detenido. Se tapó la boca con la mano para no gritar. Era su esposo quien hablaba. «Ximena, eres tan hermosa». Se escucharon sonidos de besos. «Eres mía». ¿Y ella qué? Llegó a los oídos de Erlina una risa. ¿Soy más bonita que ella? Teo, responde. «Ximena, eres la mujer más hermosa del mundo», respondió él, «pero sabes cómo es cuando te casas por primera vez. Conoces a una chica confiable, piensas que puedes formar una familia con ella, te casas. Y luego pasa el tiempo y te das cuenta de que no la amas. Especialmente cuando aparece en la vida de un hombre una mujer como tú. Quiero que solo tú me pertenezcas. Teo, ahora no puedo divorciarme de él. Ese viejo idiota me quitaría todo. Así que por ahora tendremos que vernos en secreto», dijo ella. Erlina se sentó en el armario, con la mano tapándose la boca, llorando. En ese momento pensaba que salir del armario y descubrir a su esposo con su amante no habría cambiado nada. Ambos quedarían impunes. Apenas pudo esperar a que terminara el espectáculo. Escuchó el sonido de un coche arrancar, se precipitó hacia la ventana y vio algo que pasaba, era el mismo coche de ayer. «Dios mío, ¿por qué no memoricé el número?», se reprendió Erlina. «Debo encontrarla». Ella regresó de la casa de campo. Lo más difícil ahora era comunicarse con Teo. A decir verdad, hablar con él no cambiaría nada. Incluso si él confesara, simplemente se divorciarían. Pero Erlina deseaba venganza. Quería que él sintiera un dolor inmenso. La chica no entendía del todo por qué. Solo sabía que estaba herida y quería transferir ese dolor a su esposo. Erlina paseaba sin rumbo por las tiendas, hablando mentalmente con alguien. ¿Cómo pudo hacer esto? Explotaba su mente. Dijo que no me amaba. ¿Es verdad? ¿Cómo se puede vivir con alguien por quien no se tienen sentimientos? Pero para Teo eso era posible. De hecho, Erlina no conocía a su esposo en absoluto, como resultó ser. La fachada de persona noble que él había creado era un plan astuto. Teo era astuto. Su fortaleza radicaba en la confianza incondicional que le otorgaban. Desde pequeño, Teo sabía que tenía un don para comprender a las personas. No se puede decir que su vida fuera fácil. Su padre borracho, que golpeaba a su madre, dejaba esas escenas grabadas para siempre en el corazón del niño. Erlina siempre se sorprendía de cómo su novio podía mantener la compostura. Desde fuera parecía sabio y racional. Muchos veían a Teo como el hombre perfecto, y ese era su juego. A nadie se le permitía asomarse a su alma, y allí había un vacío, un agujero negro que no se podía llenar con nada.
Solo las manipulaciones de otras personas le proporcionaban satisfacción. Cuando alguien hablaba bien de él, o mejor dicho, lo elevaba al rango de persona especial, entonces Theo se sentía feliz. Y también tenía una característica interesante. De alguna manera, podía convencer a las personas de que el joven nunca cometía errores. Incluso cuando algo sucedía por su culpa, actuaba de tal manera que la gente a su alrededor proyectaba la culpa en cualquier cosa o persona, menos en él. Theo, sin ti me siento como si me faltaran las manos, le decía a menudo el director de la empresa, un empleado como tú no lo daría a nadie. Así que Erlina durante todos esos años se había dejado llevar por la leyenda que Theo mismo había creado. Un verdadero ángel descendido del cielo al que todos debían admirar. Esta era la razón principal por la cual a Erlina le resultaba tan difícil aceptar lo que había sucedido. Constantemente se sorprendía al darse cuenta de que en su cabeza sonaba una voz que intentaba convencerla de que en la casa de campo no estaba su esposo. No lo vi con mis propios ojos, no confiaba en sus oídos, hay muchas personas con voces similares y nombres iguales. Se dio cuenta de que no podía entender qué le estaba pasando en ese momento, todo estaba confuso. Es como si alguien dijera, no te creas a ti misma, créeme a mí, dijo en voz alta, como si Theo estuviera allí metiéndome todo esto en la cabeza. Finalmente, la chica se calmó y regresó a casa. Su esposo estaba en la cocina, bebiendo café, y le sonrió con la sonrisa más angelical. ¿Dónde has estado? Quería llegar a casa pronto para estar contigo, dijo él como si nada hubiera pasado. En casa de mis padres, soltó ella, Theo, perdona, me duele mucho la cabeza. Erlina la abrazó, y a ella le pareció que Theo tenía tentáculos negros en lugar de brazos que se aferraban a ella. No, exclamó ella y se apartó. Perdona, de verdad me siento mal. Esa noche Erlina apenas pudo dormir. Le resultaba muy difícil compartir la cama con Theo. Lunes. Ella se levantó tarde a propósito para evitar cruzarse con él. Con grandes círculos debajo de los ojos, Erlina llegó al trabajo, pero allí también la esperaba una sorpresa por la mañana. La chica llevaba los documentos a la secretaria cuando entró en la oficina la esposa del director. Erlina no quería prestarle atención. ¡Idiota! Se escuchó una voz familiar. Erlina se estremeció. La esposa del señor Monte salió corriendo de su oficina. «Imbécil viejo», dijo en voz alta. Las piernas de Erlina casi no la sostenían. Algo la empujó hacia adelante, corrió hacia la calle y vio cómo se alejaba el mismo coche de la oficina. «Oh, Dios mío», susurró Erlina. De verdad, todo se nubló ante sus ojos. Caminó lentamente de vuelta, se sentó en su mesa, apoyó la cabeza en las manos y comenzó a llorar en voz alta. Su colega estaba resolviendo algunos asuntos en otro lugar. Cuando se recuperó, sacó de su bolso unas pastillas de tila con valeriana, tomó un par de ellas, luego bebió un café caliente. «No tengo ni palabras», susurró, «su acción no tiene justificación». Esa noche, Erlina quería hablar con Theo y decirle que sabía sobre su infidelidad. Pero tan pronto como su esposo entró en el apartamento, surgió en ella una oleada de dolor y odio que, si hubiera sido un hombre, le habría dado una paliza. «Estoy cansado», dijo en voz baja el esposo. «Erlina, por favor, pon la mesa», sonrió. A Erlina le hubiera gustado responder, «que le pongan la mesa en otro lugar». Pero se contuvo con dificultad. ¿Pasó algo?, preguntó él, como si nada hubiera pasado. Orlana, querida, tocó la cara de la chica y ella se sobresaltó. Theo, una compañera de trabajo, descubrió que su esposo le es infiel, lo miró fijamente a los ojos. ¿Puedo preguntarte algo? Al principio, el rostro de Theo mostró miedo, pero rápidamente adoptó la máscara que necesitaba. Dime, ¿por qué los hombres engañan a sus esposas? ¿Cuál es el sentido?, preguntó con furia. Tú, como hombre, ¿puedes decirme? Erlina, no puedo responsabilizarme por todos,
sonrió, nunca podría engañarte, la abrazó, quiso besarla, y ella, automáticamente, apretó el cuchillo en su mano. Ni siquiera sintió cómo la sangre comenzó a fluir de la herida. Erlina, te has cortado, le llegó el comentario. Déjame ayudarte, hay que detener la sangre. En ese momento, Erlina deseaba que Theo fuera simplemente un cabrón común. Eso aún podría perdonarse. Ese tipo de hombres suelen engañar, pero cuando son atrapados, admiten lo que hicieron. Pero él no. Era un golpe a su reputación. Entonces, Erlina comprendió que si hubiera sorprendido a su esposo con su amante en la cama, él también habría negado todo. Odio, pensaba la chica, a él y a mí misma, ¿cómo pude vivir todo este tiempo con tal criatura? No tiene ninguna sensibilidad. Es como si una serpiente me mirara. Como una ratona, estoy perdiendo mi vigilancia. Erlina se convenció aún más de que necesitaba venganza. Tenía que hacer algo que deshonrara a Theo. Pensó intensamente, pero aún no encontraba una solución. Al día siguiente, Theo esperó deliberadamente a que su esposa despertara. Parecía un poco nervioso. Podía leer bien a las personas y el comportamiento de su esposa le pareció muy extraño. Erlina, ¿qué pasa con el viaje? La abrazó. ¿A dónde vamos? Al hotel, su voz sonó apagada, como si hablara desde un tubo. Theo, luego te contaré todos los detalles. Hoy tengo que ir al trabajo más temprano. Theo paseaba por el apartamento de un lado a otro. No le gustaba nada el comportamiento de su esposa. Quizás sospeche de algo, pensó, con que Mena no tengo ninguna perspectiva. Sí, no amo a Erlina, pero no quiero tener todos estos problemas ahora. Theo fue muy imprudente en su elección. En cuanto a Mena, se puede decir que ella se le impuso, y como le dijo que estaba casada con un hombre adinerado, eso le convenía. Una chica bonita y gratis, ¿por qué no? Pero a Theo le interesaban perspectivas completamente diferentes. Teresa era su sueño. La hija del director no le daba paz desde hacía casi un año. Era muy reservada, educada, tenía 20 años. Y el jefe ya se había pronunciado al respecto un par de veces. Vaya, Theo, si te hubiera conocido antes, te habría dado a Teresa sin pensarlo, dijo con un tono de frustración. A Theo le halagaba mucho, como también el dinero del director. Si solo se convirtiera en su yerno, podría olvidarse del trabajo estresante, simplemente señalaría con el dedo lo que hay que hacer. Una casa enorme, viajes al extranjero, un auténtico jeep americano. En resumen, se abrirían ante Theo perspectivas tan grandes que, si pudiera, aguantar un año, luego sería fácil pedir el divorcio, dijo en voz alta. Theo ya tenía planes para divorciarse de Erlina y salir completamente limpio de la situación. Naturalmente, no tenía intención de ser indulgente con su esposa. Podía acusarla fácilmente de algún tipo de infidelidad, inventar un par de fotos o organizar unos mensajes de un desconocido. En resumen, sería fácil desacreditar a Erlina. Por lo tanto, los hijos hipotéticos los pensaba tener solo después de haber pagado el crédito. Y dado que después de eso Erlina debería haberle sido infiel, no podía haber ni hablar de hijos. Quizás decirle a Mena que pague por el hotel, pensó, aunque ella siempre teme que su marido pueda estar siguiéndola. Bueno, resolveré ese asunto, pero Erlina no me gusta en absoluto. Theo ya había lanzado el rumor. Se quejaba varias veces al director sobre su esposa, y eso había despertado el gran interés del jefe. Theo, no quiero entrometerme en tus asuntos personales, pero si las cosas no funcionan con Erlina, dudó un momento, ten en cuenta que Teresa te quiere. Intentaré aguantar un año más, quizás algo cambie, respondió el joven, pero, para serte sincero, ya estoy cansado de sus quejas. Trabajas, llevas todo el dinero a casa, y en tu vida personal no tienes felicidad. Estas palabras fueron como un bálsamo para el director. Al principio, le había contado a su hija todo sobre el buen empleado que tenía. De manera casi casual,
los había presentado. Teo le parecía una persona muy fiable. Con alguien así, estarías a salvo, le decía a Teresa, ojalá tuvieras un marido como él. Pensaba que había criado una buena hija, por lo que siempre escuchaba su opinión. En el primer encuentro, de hecho, a Teresa le gustó Teo. Le pareció una persona de palabra y además tenía una belleza que hacía que se le pusiera la piel de gallina. Erlina estaba ocupada con documentos cuando el director se le acercó, mirándola con desdén. No me gusta cómo trabajas, decidió desahogarse con ella, te doy un mes. Si no cambia nada, te despediré. Erlina lo miró aterrorizada. Todos notaron que el jefe andaba más sombrío que nunca, pero la razón probablemente era su esposa. Erlina se echó a llorar. Un colega se acercó a ella y comenzó a consolarla. No dejes que te menosprecien. Sabes, Erlina, pronto hará que todos nosotros también tiremos su empresa a la basura, maldijo con rabia. Al final del día, Erlina sintió que así no podía seguir. ¿Por qué todos la estaban usando constantemente? Tú mismo te lo has buscado, dijo en voz alta, ¿y saben qué? Les voy a dar a todos una lección. Basta de compadecerse de ustedes. ¿Acaso alguno de ustedes se compadeció de mí? Arrancó el coche y salió disparada. En la mente de Erlina apareció un plan astuto. Todo debía ponerse en su lugar, solo quedaba afinar algunos detalles. Teo, me quedaré unos días en casa de mis padres. Papá no se siente bien, mintió la esposa. Bueno, está bien, respondió el descontento, si quieres, puedo ir a visitarte. Se asustó al ver que perdía el control sobre ella. No hace falta, rechazó de inmediato, Teo, hablemos de esto después, dijo con voz cansada. Sacó una antigua tarjeta SIM que había encontrado en el pasado. Aún funcionaba. La insertó en el teléfono y practicó. Necesitaba cambiar su voz. Vio varios videos sobre cómo hacerlo. Finalmente, le pareció que estaba completamente preparada para su misión. Buenos días. Decía una voz electrónica en el teléfono de señor Montes. Quiero informarle que su esposa le está siendo infiel. Ahora le daré la dirección exacta donde ella se encuentra con su amante. Pero tenga mucho cuidado de no asustarla. Estarán allí en los próximos días. Erlina colgó el teléfono y se sintió segura de sí misma. No quería tener piedad ni del director, ni de su esposa, ni mucho menos de su propio marido. Que él lo mate si quiere, dijo en voz alta, lo odio. Que se quemen todos en esa casa de campo. Quemena, voy a recogerte, decía Teo por teléfono, me encantaría que te quedaras esta noche, pero entiendo que es peligroso. En una hora estaré en nuestro lugar. La joven coqueteaba. Quería escuchar más palabras bonitas de su amante. Finalmente, satisfecha, colgó el teléfono. No había salido a la calle cuando sonó el teléfono de su marido. Quemena deliberadamente no respondió. Últimamente le estaba cansando con sus celos excesivos. La esposa resultó ser muy astuta, por lo que no lograba atraparla. Señor Montes intentó llamar unas cuantas veces más, se enojó y, recogiendo sus cosas, se dirigió al coche. Viejo tonto, dijo Quemena sin piedad hacia su marido, no soy un objeto. No me voy a quedar en el sofá. Siempre tenía un plan preparado. Señor Montes podía llamar a sus amigas o al salón de belleza, y ellas confirmarían que Quemena había estado allí. El taxi se detuvo y Quemena se cambió rápidamente al coche del amante. Él prometió que pasarían una noche inolvidable. A veces lograban verse todos los días, pero en su mayoría se encontraban un par de veces a la semana. Teo la miraba satisfecho, le gustaba la pasión con la que Quemena se entregaba. Siempre estaba a gusto con ella, después de todo, tener un cuerpo tan hermoso y entregarse al amor con solo una mujer era incluso pecaminoso. Sin embargo, Teo siempre encontraba una manera de justificarse, incluso sus peores actos. Erlina sintió que debía ir a la casa de campo.
Algo le decía que allí iba a pasar algo hoy. No dudaba de que su jefe comprobaría la información que le había proporcionado. Dado lo irracional que estaba por culpa de su esposa, se aferraría a cualquier pista para atraparla. Erlina le dijo a sus padres que necesitaba ir a un lugar por asuntos de trabajo. Ellos se sorprendieron un poco de que su hija quisiera quedarse con ellos unos días. No, con Theo todo está bien, los tranquilizó de inmediato, solo que él se va de viaje por unos días. Y, ya que no vengo mucho a visitarlos, quiero aprovechar para verlos. Erlina dejó el coche al principio del vecindario. Ahora tenía que caminar unos 15 minutos hasta la calle donde estaba su casa de campo. Se escondió detrás de un gran arbusto en la casa de los vecinos. Llegó un coche. Erlina reconoció de inmediato que era el de su esposo. Detrás de él salió la esposa del director. Ella se deslizó rápidamente hacia el patio. Theo no le había dicho a su esposa que los vecinos de enfrente, que vivían allí todo el tiempo, se habían ido, así que nadie podría verlo. Ximena se lanzó a los brazos de Theo con tal fuerza que él incluso olvidó cerrar la puerta. Fueron directo al dormitorio. El teléfono de la chica estaba en modo silencio, así que no sabía que su marido le había llamado muchas veces. Erlina miró desde detrás del arbusto. Se aseguró una vez más de que su esposo le estaba siendo infiel. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. ¿No vendrá? Se recompuso. Erlina observó nerviosamente el principio de la calle. Justo 20 minutos después, apareció el coche de señor Montes. La chica se escondió detrás del arbusto y vio cómo el director salía del coche, inspeccionaba el vehículo de su marido. Tiró de la puerta del jardín, pero estaba cerrada. Se dirigió a la cerca del vecino y la escaló, ya que en ese lugar era lo más fácil de hacer. Erlina se agachó cuidadosamente y cruzó al otro lado. Señor Montes abrió la puerta de la casa. La chica esperó unos minutos y luego abrió la puerta del jardín con su propia llave. Entró sigilosamente por la puerta abierta. Mientras tanto, Theo y Ximena estaban en la cama, charlando amablemente. Ella lo besaba de vez en cuando. ¿Y si quiero casarme contigo?, dijo ella con voz caprichosa. Me encanta pasar tiempo contigo. Ximena, sabes que tu marido no te dejará ir, respondió el amante con seriedad. Bueno, eso sí, él me ama, suspiró ella. Theo, pero yo te amo a ti. Realmente quiero que estemos juntos. Ximena, no puedo divorciarme de Erlina, la miró fijamente el joven. Sabes cómo es ella, una histérica. Desafortunadamente, tendré que vivir con ella el resto de mi vida. Solo hizo falta una vez para que se cortara las venas. ¿En serio te ama tanto?, se sorprendió la amante. Yo, por supuesto, tampoco puedo estar sin ti, pero suicidarme, eso definitivamente no es para mí. Los psicópatas siempre tienen reacciones más intensas, dijo Theo. No reaccionan como nosotros a las cosas. ¿Y cómo trabaja ella? ¿Dijiste que en alguna empresa?, preguntó interesada Ximena. Sí, ni siquiera sé el nombre de la empresa, respondió el joven. Solo le confían cosas simples, y no puede dejar de trabajar. Yo ya estoy cargando con ese maldito crédito, dijo Theo con desdén en la voz. Bueno, no quiero pensar en nadie más que en nosotros, lo besó Ximena. Theo, ¿te casarías conmigo si yo fuera libre? Claro que sí, la atrajo hacia sí. Por ti iría hasta el fin del mundo, sonrió. Me pregunto, ¿cómo piensas deshacerte de mí? Abrió la puerta del dormitorio señor Montes. ¿Vas a matarme? ¿Tú? Saltó Ximena y se envolvió en la manta. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues decidí comprobar qué hace mi esposa, respondió señor Montes cruzándose de brazos. Era lo suficientemente experimentado para resolver problemas con una chica tonta. Se convenció de lo que había sospechado últimamente, y eso fue suficiente. No volverás a entrar en mi casa, gritó con furia.
Todo lo que tienes ahora, incluyendo el coche, se queda contigo después del divorcio. Cerrará tu tarjeta de crédito inmediatamente. Montes, la esposa se lanzó hacia él. Perdóname, el demonio me llevó, lloró desconsoladamente. Ahora vive con ese demonio, le lanzó una mirada desdeñosa a Theo. Pero él tiene esposa, se arrastró ante el quemena. No me dejes. Ahora él tampoco tiene esposa, apareció Erlina de repente. Bueno, ¿qué pasa? Parece que todos estamos aquí. ¿Tú? Dijeron a la vez Theo y señor Montes. ¿Y qué haces aquí? Preguntó el jefe. En realidad, esta es mi casa de campo, bueno, la casa de campo de mi exmarido, se rió nerviosamente ella. Bueno, ¿qué? Creo que todos lo tienen claro. Theo, te doy tiempo hasta la medianoche para que recojas tus cosas. Orlana, no entiendes, intentaba el ponerse los jeans bajo la manta. Claro, probablemente estaban jugando a los doctores. Te enfermaste y ella te estaba tratando, dijo la esposa con furia. Señor Montes salió primero. Cuando Erlina apareció en la calle, él ya no estaba. Regresó a los amantes. Lo hice yo. De hecho, lo hice a propósito. Llamé a tu marido y le conté todo, lo miró fijamente a los ojos de Quemena. Eres una perra. Se lanzó sobre ella con los puños. Theo apenas logró separarla de su esposa. Que te vaya bien. Se rió Erlina y salió corriendo de la casa. En ese momento, sentía una satisfacción. Eran casi las 10 cuando se abrió la puerta del apartamento. Erlina esperaba a su marido. ¿Y bien? ¿Estás contenta?, gritó él. Destruiste nuestra familia. La miró con furia. Erlina, sorprendida, incluso saltó. Miraba a su marido con total asombro. ¿Estás en tu sano juicio?, dijo ella con dificultad. Me has engañado. Has destruido nuestro matrimonio con tus propias manos. Eso es mentira, no se rendía Theo. No te he engañado. Has entendido todo mal. ¿Así que solo estaban acostados desnudos en la cama? ¿Qué piensas, que soy una idiota completa? Se enfureció ella. A Theo no le importaba cómo llamar a Erlina. Lo importante era salir de esa situación tan complicada y mantener una reputación intachable. Ella intentó seducirme, acusó Theo a Quemena. ¿Puedes probar que hubo algo entre nosotros? No, porque ni siquiera la toqué. Dijo que me dejaría en paz solo si me veía desnudo, Erlina. Me ha estado persiguiendo casi 3 meses. Está loca. Así que así es como hablas. Antes yo era la enferma mental, se rió ella. Theo no tenía idea de que Erlina había escuchado algo de su conversación. Esto lo desconcertó mucho. ¿Qué tonterías estás diciendo? Sabes, Erlina, tú creaste este problema, intentaba seguir atacando a su esposa. Theo, he estado observándolos durante varios días y siempre estuve detrás de la puerta en el dormitorio. Ahora imagina que escuché y hasta vi. Sí. Espié, mintió ella para que su marido no pudiera salirse con la suya. Estás mintiendo. ¿Quieres avergonzarme? La agarró Theo y le apretó fuerte la mano. Lárgate, gritó Erlina. Vete. O llamaré a la policía. Te odio, bastardo. Theo no estaba preparado para tal giro de los acontecimientos. Estaba seguro de que podría convencer a su esposa de su inocencia. Niega todo. Se ordenó a sí mismo mientras regresaba a casa. Ella es una tonta, así que te será fácil manejarla. Pero no funcionó. Por lo menos, el esposo de Quemena no le dio una golpiza. Aunque ahora ella tenía grandes problemas. La chica se quedó en la casa de campo porque no tenía dónde vivir. Amor, no me dejes. Se lanzó hacia Theo. No puedo vivir sin ti. Quemena rápidamente se volvió hacia su amante.
En realidad, no le importaba mucho. Lo principal era que alguien la mantuviera. Pero Teo tenía una ventaja, era joven. Y con él, ella estaba bien. Ximena, quédate aquí por ahora, le dijo él secamente. Ahora traeré mis cosas y luego hablaremos seriamente. Finalmente, Teo se fue, y Erlina pudo relajarse. De repente, todo se le vino encima, el dolor por su traición, el miedo por el futuro, la autocompasión. La chica rápidamente se recompuso. Debo empezar una nueva vida, se ordenó a sí misma. Que se vaya al diablo con su Ximena. Puedo vivir sin él. Al día siguiente, Erlina llegó tarde al trabajo. Entró en la oficina con el rostro hinchado. En el pasillo, señor Montes andaba agitado, gritando. Se acercó bruscamente a la joven. «Tú ya no trabajas aquí», gritó a todo pulmón. «Fuera de mi empresa». Erlina entendía, en cierta medida, que él estaba enojado no con ella, sino con su esposa. No podía hacer nada con ella. Tal vez, señor Montes temía los rumores. Después de todo, Erlina tenía mucho que contar. De cualquier manera, la joven recogió sus pocas pertenencias, se despidió de sus compañeros y se dirigió a la contabilidad. Allí escribió su carta de renuncia. Le pagaron todo el dinero pendiente. Y Erlina quedó en la calle, llorando en voz alta. Sentía un dolor inmenso. En ese momento no pensaba en el divorcio ni en la deuda del apartamento. ¿Es mi culpa todo esto?, susurró. Teo y esa Ximena vivían como querían y ahora yo tengo que pagar las consecuencias, pero no. Con paso firme, Erlina se acercó a su coche. Dentro, sentía que había un fuego. Le parecía que debía hacer una última cosa. «Hola», sonrió la joven. «Soy la esposa de Teo». «¿Dónde está su director?». El hombre le indicó a una persona corpulenta de unos 55 años que estaba junto a una casa en construcción, conversando con los trabajadores. «Buenas tardes», saludó amigablemente, «¿podría dedicarme un minuto de su atención?». «¿Y usted quién es?», preguntó el director con desdén. «¿Es usted una cliente?». «No la recuerdo». «Soy la esposa de su gerente, Teo», respondió ella con calma. «Creo que le interesará saber algo». El jefe de su marido la miró con desconfianza. Teo le había contado sobre su esposa. Era necesario tener mucho cuidado con ella. «Le aconsejo que instale vigilancia sobre mi marido», susurró Erlina, «es una persona poco confiable, puede robar algo fácilmente. Ayer, por ejemplo, lo encontré en la cama con una amante. Ahora ella vive con él en la casa de campo, así que, como se dice, confía pero verifica». El hombre estaba muy desconcertado. Claro que conocía a Teo y le confiaba, además, Teo había hablado mal de Erlina. «Es muy susceptible a las mujeres», suspiró la visitante, «trate de mantener a su esposa o a su hija, si tiene una, lejos de él». Las últimas palabras lo afectaron. El hombre guardó silencio. No creía en Erlina, pero algo le decía que... «Basta, no voy a escuchar más tonterías», gruñó molesto, se dio la vuelta y se fue. Pero Erlina había cumplido su objetivo. En el director comenzaron a surgir dudas. La joven lo percibió. Se fue, y el hombre andaba inquieto. Finalmente, regresó su gerente. «Teo, siempre quise preguntarte, ¿cómo está tu esposa?». Le hizo una pregunta extraña. «¿Todo se ha arreglado entre ustedes o ha solicitado el divorcio?». «Sí, claro», suspiró el joven, «me encantaría deshacerme de ella, pero me ha estado chantajeando todo este tiempo». «¿Con qué?». No pudo contenerse el jefe. «¿Quiere dejarte o te está pidiendo dinero?». «Esa tonta ni siquiera sabe lo que quiere», intentó terminar la conversación. «Olvídalo, ni siquiera quiero recordarla. Solo hay rumores de que te encontraron con una amante y que tu esposa ha solicitado el divorcio», dijo el jefe de manera directa. Teo palideció, no sabía qué decir. Se rió nerviosamente.
¿Quién te ha dicho eso? Señor Vidal, ¿qué tontería es esa? Intentó Theo tomarlo a broma. Ella misma vino a verme, el jefe no dejaba de mirarlo, tu Erlina acaba de estar aquí. Me contó todo. No puede ser, dijo él con horror, ¿qué quería de ti? El joven se puso nervioso. Al advertirme, los músculos de la mandíbula del director se tensaron nerviosamente para que mantenga a mi esposa y a mi hija lejos de ti. También para que revisara si todo está en orden con las cuentas. ¿Podrías robarme? Señor Vidal, ¿qué tonterías son esas? El gerente casi se lanzó a su cuello. Eso es calumnia. Nunca he tomado dinero de más de usted. Bueno, eso lo veremos, se deshizo de él con un gesto. Escucha, Theo, ahora te vigilaré y te advierto que no te acerques más a mi hija. El joven se puso más sombrío. Maldijo a su esposa en silencio, siempre estuvo seguro de que Erlina no era capaz de algo así. Apenas terminó su jornada y se fue directamente a buscarla. Erlina le abrió tranquilamente. No le quitaba la vista de encima. Esa perra, ¿qué demonios fuiste a hacer con el señor Vidal? Se contuvo con dificultad para no golpearla. Entonces puedes mentir sobre mí, pero no puedo decirte la verdad sobre ti. No cedió ella. Idiota. ¿A dónde te metes? Levantó la mano para golpearla. Perra, vas a pagar por esto. Nunca te lo voy a perdonar. ¿Oyes? Si te arrastras a mis pies, te pisaré. Estás completamente loco, gritó Erlina, ni siquiera te necesito. ¿No puedes entenderlo? Nunca te volveré a llamar. Theo no consiguió nada. Regresó furioso a la casa de campo, que estaba hecha un desastre. Ximena no tenía intención de cocinar, ni siquiera había lavado los platos. Hola, amor. Se abalanzó su amante hacia él. Theo, te he estado esperando. ¿Y la cena? La miró con enojo. Ximena, ya no vives en una casa lujosa con sirvientes. ¿Y no trajiste nada? Se sorprendió ella. Pensé que pasarías por una pizzería, aunque podemos pedir a domicilio. Bien, entonces corre por tu cuenta, le respondió el amante, quiero que entiendas que ahora tendrás que trabajar y ocuparte de la casa si quieres vivir aquí. Theo, ¿qué te pasa? Lo miraba en shock. No soy tu sirvienta, declaró con desdén y cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces lárgate de aquí, señaló hacia la puerta con un gesto, no voy a alimentarte ni a limpiar lo que ensucies. Theo, ¿hablas en serio? No podía creer lo que decía. ¿Quieres que me vaya? No, no quiero, exijo. Lárgate de mi casa. Descargó su ira en la amante. Le parecía que ella era la culpable de todos sus problemas. Te vas a arrepentir de esto. Lanzó Ximena sus cosas en una bolsa con furia. Eres un monstruo. Se notaba desde el principio que eras un desgraciado. ¿Y por qué me lié contigo? Mi marido me dejó por tu culpa. Ximena subió a su coche y se fue en dirección desconocida. Theo se sentó y se tomó la cabeza entre las manos. Nunca en su vida había fracasado de esta manera. Parecía que todo el mundo se había confabulado en su contra. Nadie quería seguir colgado de él. El joven no sabía qué hacer ahora. Con una reputación manchada, seguramente empezarían a circular rumores sobre él. Esa perra. Recordó a su exesposa, esa puta me arruinó la vida. Estaba a punto de casarme con Teresa, y ahora, apretó los puños. Ahora todo se acabó. Theo no estaba preparado para tal derrota. Durante años había mantenido un mito sobre sí mismo, y ahora todo se había derrumbado de repente. Todos lo vieron tal como era en realidad. Al joven le parecía que se había presentado ante todos desnudo. Intentó imaginar si tenía alguna oportunidad con Teresa, pero sus sensaciones le dejaban claro que tendría que olvidarla. Erlina arrojaba las cosas por el apartamento con furia. La arrogancia de Theo simplemente la mataba.
Idiota. ¿Cómo puedes ser tan arrogante? No podía calmarse. Te atraparon. Pero no, lo principal es mantener las apariencias. ¿Qué apariencias si nunca la tuviste? Odiar. Odiar a todos ustedes. Que se vayan todos al diablo. Cayó sobre la cama. Erlina lloraba. De repente escuchó un sonido característico. Llegó un mensaje del hotel. Le pedían confirmar si llegaría mañana con su esposo. ¿Y qué? Me voy. Solamente yo. Rápidamente pidió una habitación individual y pagó por 3 días. Estoy desempleada, sin dinero, con una deuda y problemas, pero si no me voy de aquí, simplemente me volveré loca. Abrió el armario y empezó a recoger sus cosas. Lanzó todo al azar hasta que logró llenar 2 grandes maletas. Seré feliz sin él, gritó, que ese idiota venga a verme otra vez. La joven se prometió a sí misma que mientras no regresara del hotel, no pensaría ni en Theo ni en sus problemas. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, ya estaba al volante. El check-in era a las 4. Así que llegaría a tiempo para la cena y el programa festivo que se organizaba todos los días. A Erlina le gustó de inmediato el lugar. La naturaleza, el silencio que la rodeaba, el sonido de un arroyo cercano. Aquí definitivamente me distraeré, pensó, que intenten molestarme. Se registró, fue a su habitación y examinó con curiosidad la hermosa decoración en las paredes. La atmósfera realmente era relajante. Erlina abrió las maletas y trató de encontrar algo adecuado para la noche. Pero, además de jeans, camisetas y un par de suéteres, no encontró nada más. ¡Qué tonta! Debía haber llevado al menos un vestido, se reprendió a sí misma. Bueno, estoy aquí para descansar, no para, echó un vistazo por la ventana. A unos 100 metros del hotel, un río caía por un acantilado. Una pequeña cascada atrajo tanto su atención que salió corriendo de la habitación y se dirigió hacia allí. ¡Vaya!, exclamó Erlina, contemplando el paisaje hipnotizante mientras subía a la plataforma de observación. Allí, solo, se encontraba un hombre. Erlina no quería molestarlo, así que se dirigió en otra dirección. La vista era muy atractiva. Los rayos del sol formaban un arco iris sobre la cascada. Erlina miraba y sentía que se había sumergido en otro mundo, uno sin Theo ni Kemena, ni su antiguo director. «Qué hermoso es aquí», dijo una voz a sus espaldas. «¿Le gusta?», preguntó el hombre. Erlina se volvió. Delante de ella estaba un desconocido de unos 40 años, quizás un poco mayor. Él la miraba fijamente y a Erlina le dio un poco de incomodidad. El hombre desvió su mirada castaña del rostro de Erlina a la cascada. «Este lugar siempre me calma», añadió. «Aquí uno se olvida de todo». «¿Suele venir aquí con frecuencia?». Sorprendida, Erlina continuó la conversación. «Bastante a menudo», sonrió él. «Especialmente en temporada cálida, aunque aquí también es muy bonito en invierno. Parte de la cascada se congela, hay nieve por todas partes y se siente una pureza en el alma». «No soy muy amante del frío», dijo la joven, estremeciéndose. «Aunque por una belleza así también lo arriesgaría». «Es hora de irnos», miró el desconocido su reloj. «Pronto servirán la cena. Aquí también se come bien, hacen un esfuerzo». «Estoy muy hambrienta», comentó Erlina. «Disculpe, es la primera vez que estoy aquí. ¿Podría contarme un poco sobre este lugar?». «¿Qué contar? Usted misma debería verlo todo. Mañana por la mañana habrá una excursión». «Se lo recomiendo mucho», respondió él. «¿Y usted también irá?», preguntó la joven mientras caminaban. Le parecía que el desconocido inspiraba confianza. «Yo», reflexionó él. En realidad tenía otros planes, miró a Erlina a los ojos de una manera que parecía llegar al fondo de su alma. «Está bien, lo intentaré». «Qué extraño», pensó la joven.
Aunque, quién sabe, tal vez haya pasado algo en su vida. Tal vez una quemena, al igual que mi Teo, le haya arruinado la vida. Durante la cena, Erlina buscó a su nuevo conocido con la mirada. Él no se había presentado y a ella le daba vergüenza preguntar su nombre. La comida en el hotel estaba, en efecto, muy buena. Erlina sentía como si hubiera recuperado las energías. Se recostó en la cama, acariciando contenta su estómago. Esto sí que es descanso, sonrió ella. El lugar es impresionante. Me encantaría volver aquí algún día, aunque todavía estoy en el comienzo de todo. Entonces, el desayuno es a las 8:30 y la excursión a las 10. Bueno, definitivamente iré. Desafortunadamente, el nuevo conocido de Erlina no apareció en el desayuno. Pero él estaba junto al autobús. La joven, contenta, se acercó corriendo. ¡Qué alegría verte de nuevo! Sus ojos brillaban. ¿No estuviste en la cena ni en el desayuno? Sí, comí por mi cuenta, tenía que terminar algunas cosas, se sonrojó el hombre. Bueno, como prometí, hoy iré con ustedes en la excursión. Se acercó la guía del grupo, sus ojos se abrieron de sorpresa. Miró fijamente al hombre. Señor Rubén, ¿está usted con nosotros hoy? Abrió la boca de asombro. No lo esperaba. Landa, quería dar un paseo, sonrió tímidamente él. ¿Lo permite? ¿Lo conoce? Le susurró al oído Erlina cuando él se sentó a su lado. ¿Ella nos contará todo? Sí, y lo hace de manera muy interesante, respondió él. Lo siento, me comporté de manera poco educada, no me presenté. Soy Rubén. Orlana, susurró ella en respuesta. Encantada de conocerte. No me dejes sola, por favor, porque aquí no conozco a nadie más. Está bien, prometió él. Entonces, agárrate de mí. También tengo mis lugares favoritos aquí, te los mostraré. Erlina se sintió un poco más segura. Rubén le mostró cosas de vez en cuando la guía estaba en silencio. Salieron del autobús y se dirigieron a la plataforma de observación. Erlina siguió al hombre. Allí, al fondo, ves un pequeño acantilado, dijo señalando con la mano. Hay leyendas muy interesantes sobre él. Te orientas muy bien aquí. ¿Seguramente has estado aquí muchas veces? No pudo contenerse la joven. Sí, se podría decir que vivo aquí, se rió él. Bueno, mi trabajo está relacionado principalmente con la computadora, así que se puede decir que estoy sin interrupción de la producción, respondió a su pregunta no formulada. Lamentablemente, me despidieron, suspiró Erlina. Y en general, todo en mi vida está un desastre. Mi esposo me engañó, lo sorprendí con una amante en la casa de campo, deudas, en fin, todo como le pasa a todo el mundo. Entiendo, dijo Rubén con tristeza. Yo también estuve en una situación similar. Solo que me enteré demasiado tarde, se podría decir que lo perdí todo. Un amigo me quitó el negocio que tenía con mi exesposa, se quedó en silencio. Y, sabe, incluso me alegra porque lo que hago ahora me gusta mucho más. ¿Y qué es lo que hace? No pudo contener su curiosidad Erlina. ¿Es usted programador? No exactamente. Se lo mostraré más tarde. Por cierto, ¿qué le parecen los bailes? Hoy tendremos una discoteca, se rió Rubén. Sí, hace años que no bailo, me apunto. Solo que no traje más que ropa casual, respondió ella con tristeza. No se preocupe, aquí todos estarán con ropa normal. Entonces la esperaré, le guiñó el ojo el hombre. Erlina, como una sombra, se mantenía cerca de Rubén. Era evidente que a él también le gustaba su compañía. El hombre le contaba cosas todo el tiempo. Se separaron del grupo principal, y él, se podría decir, era el guía de Erlina. La verdad es que es la primera vez que vengo a este hotel, y me ha salido muy bien, susurró Erlina en el camino de regreso. Todo está muy bien aquí.
Me alegra que le guste, respondió él satisfecho. Muchos vienen aquí más de una vez. El dueño hace todo lo posible para que la gente vuelva. ¿Conoce al dueño? Quiero decir, ¿qué tipo de persona es? ¿Quizás un anciano, viudo? Por alguna razón, así lo imagino, el interés de Erlina no conocía límites. Bueno, no diría eso. Todavía tiene mucha fuerza. Pronto lo conocerá usted misma, la miró él. Espero que no se interese en chicas jóvenes, bromeó ella y se rió de su propia broma. Bueno, eso depende, la examinó de arriba a abajo. Creo que tiene todas las posibilidades de gustarle. Oh, no diga eso. Todavía estoy tratando de superar a mi esposo y, además, no creo que los hombres mayores sean de mi gusto, confesó ella sinceramente. ¿Qué es lo que te gusta en los hombres?, le preguntó Rubén con interés. ¿Tienes características específicas en mente? Bueno, ahora solo la honestidad. Todo lo demás se puede adquirir o desarrollar, pero la honestidad, o la tienes o no la tienes. Bueno, el dueño del hotel no tiene problemas con eso. No te va a mentir. Lo conozco muy bien, sonrió misteriosamente el hombre. Erlina estaba cansada de la caminata, se apoyó en la ventana, ya no tenía fuerzas para hablar. Todos salieron del autobús y se dispersaron hacia sus habitaciones. Erlina vio cómo Rubén se acercó a una mujer y se fue con ella. Bueno, entonces nos veremos en la discoteca, dijo ella y se dirigió a su habitación. Se dejó caer en la cama, pero unos minutos después anunciaron que pronto servirían la cena. Voy. Gritó a alguien y enterró su rostro en la almohada. Se sentía ligera. Theo parecía haberse convertido en un globo que su exesposa mantenía en sus manos. A Erlana le daba mucha pena dejarlo ir, pero aún estaba pegado a ella. La cena le pareció a Erlina aún más deliciosa que el desayuno y la cena de la noche anterior. Rubén no la engañó, el hotel realmente cocinaba muy bien. Aquí me recuperaré, se observó en el espejo. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, sin obligaciones, sin miedo de tener que hacer algo todo el tiempo, sin tener que correr a ningún lugar. Estos son los mejores días de mi vida, susurró, nunca me había sentido tan bien. Por supuesto, la joven entendía que volvería a casa y que la esperaban tiempos muy difíciles, pero eso sería después. Ahora quería disfrutar de la vida. Erlina estaba a un lado, mirando nerviosamente a los invitados que bailaban en el centro del salón. Brillaban de felicidad. ¿Y qué? Escuchó una voz por encima de ella. ¿Por qué estás parada?, le preguntó Rubén. Es que no tuvo tiempo de terminar, ya que él la agarró de la mano y la llevó hacia los demás. Al principio Erlina se sentía cohibida. Pero luego Rubén comenzó a hacer movimientos muy graciosos, y la chica estalló en risas. Los otros bailarines empezaron a imitar sus movimientos. Todo el salón se contagió con la risa contagiosa, el DJ puso música adecuada, y la verdadera discoteca comenzó. Ya no puedo más, dijo Erlina jadeando, y se fue a un rincón donde podía sentarse. Entonces, ¿cómo piensas impresionar al dueño del hotel? Se acercó Rubén a ella y también se rió en voz alta. ¿Acaso me estás emparejando con él?, preguntó ella con descontento. Sabes, ya estoy cansada de intentar impresionar a alguien. Ahora quiero que me sorprendan a mí. Rubén no le respondió a eso. Sonó música tranquila y melódica, y él atrajo a Erlina hacia sí. Empezaron a girar lentamente al final del salón. Nadie los molestaba. Dios mío, lo conozco desde hace casi 2 días, pero siento como si lo hubiera conocido toda mi vida, pensó la chica, estremeciéndose. ¿Cómo puede ser? Me parece que ya hemos sido amigos durante mucho tiempo. Ella cerró los ojos y se sumergió en el baile. Sentía que ella y Rubén bailaban en un campo lleno de amapolas rojas. La música sonaba por todos lados, y de repente, Erlina se vio a sí misma vestida con un vestido de novia.
Se apartó rápidamente y Rubén la miró con confusión. Lo siento, pero eso es suficiente por hoy. Su corazón latía tan fuerte que parecía estar en sus sienes. Lo siento, estoy cansada. Salió del salón y se dirigió a su habitación. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Erlina no entendía qué le estaba pasando, el dolor había vuelto. Todo el tiempo veía a Theo en su mente. No quiero pensar más en él, se dijo Erlina mientras se hundía en la almohada y lloraba. Que me deje en paz. Así, Erlina no se dio cuenta de cuando se quedó dormida. Al día siguiente, un golpe en la puerta la despertó. Abrió y se encontró con un joven que sonreía amablemente. Me pidieron que le entregara esto, le dijo mientras le extendía un enorme ramo de flores. Que tenga un buen día. ¿Qué es esto? Aún medio dormida, Erlina no podía entender. Miró las flores y vio una tarjeta dentro. Lo siento si te ofendí ayer, leía en la tarjeta, firmada por Rubén. Dios mío, ¿acaso pensó que me había ofendido? Se sintió culpable Erlina. Se arregló, salió al vestíbulo y comenzó a buscar a su nuevo conocido. Rubén. Lo vio y corrió hacia él. El hombre se detuvo y le sonrió. Rubén, gracias por las flores. No has hecho nada para ofenderme. Solo que intentó recuperar el aliento. Erlina, lo siento, pero ¿podemos hablar más tarde? Le pidió el hombre. Tengo una reunión muy importante ahora. Está bien, sonrió ella. Eres maravilloso. Gracias por las rosas. Y se apartó hacia un lado. El hombre se volvió y le guiñó un ojo. Erlina se sonrojó. Todo esto era tan emocionante para ella. Llegó justo a tiempo para el desayuno. Después del almuerzo, iban a pasear un poco por los alrededores con el grupo, y al día siguiente ella debía marcharse. Tras el desayuno, Erlina regresó a su habitación, inclinó su rostro hacia el ramo y respiró el intenso aroma. Era sublime. Rosales rojos, susurró Erlina. ¿Cuántos hay aquí? Se sorprendió al contar que eran 101. Vaya. Theo solo me había regalado un máximo de 5. Me gusta Rubén, coqueteó frente al espejo. Erlina no podía reconocer a la chica que la miraba. Se sentía completamente diferente aquí. Por la tarde, todos se reunieron para cenar y luego hubo un concierto en el salón. Erlina estaba sentada escuchando al cantante. De repente, alguien la tomó de la mano. Aquí estás. Sonrió Rubén. Pensé que te había perdido. Hoy todavía estoy aquí, pero mañana seguro que me perderás, se rió suavemente, ¿y tú te quedas mucho tiempo? Lo miró fijamente a los ojos. Creo que sí, respondió él honestamente, pero, ¿quién sabe? Tal vez aún nos veamos. Estaban escuchando el concierto cuando de repente se acercó un hombre a Rubén. Señor Rubén, necesita firmar algunos documentos y decidir sobre esos 2 cuartos, le pidió. Erlina palideció. Le atravesó una corazonada. Rubén se disculpó y se fue. ¿Lo conoces? Alcanzó Erlina al desconocido. ¿Trabajas aquí? No lo despegaba de la vista. Sí. Es el señor Rubén, el dueño del hotel, sonrió él, yo ayudo en la cocina. Erlina se sintió como si la hubieran rociado con agua caliente. Corrió hacia su habitación, temblando de rabia. Mentiroso. Gritaba. También me engañó. Dijo que estaba aquí de vacaciones, recogía sus cosas en una bolsa, lo odio. Una hora después, Erlina entregó su habitación, se subió al coche y las lágrimas corrían por sus mejillas. Sentía un dolor inmenso y una gran decepción. Ahora todo tenía sentido. Él había jugado con ella como si fuera una tonta, y ella le había creído. Erlina volvió tarde a casa. Sus vacaciones estaban completamente arruinadas. Se tumbó en su cama y pensaba qué hacer a partir de ahora. Todo la abrumó de repente, como una gran ola.
Mañana tengo que ir al tribunal, presentar una demanda, se decía para sí misma, y también tengo que hacer llamadas para ver qué pasa con el apartamento. Theo, por principio, no la llamó, y eso la alegraba mucho. En realidad, ni siquiera quería oír hablar de él. Pasó una semana, y Erlina estaba desanimada, bebiendo café. Pronto tendría que mudarse del apartamento. No podía comprar la parte de Theo. Su abogado le había dicho que él insistía en la venta y que tenían que dividir el crédito a la mitad. Pero ni siquiera esa cantidad pudo cubrir Erlina en ese momento. Sus padres le dijeron de inmediato que no tenían ese dinero. En resumen, un problema tras otro. Y entonces alguien llamó a la puerta. Erlina se sobresaltó. Su corazón comenzó a latir rápidamente, no quería ver a su exmarido. ¿Usted? Abrió la puerta con sorpresa. ¿Cómo me encontró? No podía entenderlo. Erlina, ¿qué pasa contigo? Dijo Rubén con desdén. Podrías al menos haberme dicho que te ibas. Me engañaron, dijo ella, puchereando los labios. Yo, como una tonta, corría detrás de usted, creí que era mi amigo, y usted. ¿Y yo qué? Bueno, si para ti ser el dueño del hotel suena humillante o te ofende de alguna manera, entonces, lo siento, se sonrojó él. No, no es eso, intentaba calmarse. Lo siento, me asusté. Me parecía que también me habías traicionado. ¿Puedo entrar? Preguntó Rubén sin esperar a que ella lo invitara. Erlina se dio cuenta de su error, abrió la puerta más ampliamente. Hablaban largo y tendido, y el resultado de esa conversación fue que la vida de Erlina cambió de manera radical. Rubén. Se acercó ella a su esposo. Me cuesta respirar, Erlina apenas podía moverse. Cielo, paciencia. Ya casi hemos terminado, la besó. Lo hemos logrado. Vamos a tener un verdadero campeón. Eso sí. Se sentó sobre la mesa. Todo igual a papá. Rubén, ¿de verdad voy a ser mamá pronto? ¿Lo serás? La abrazó. Incluso te prometo que no será solo una vez, la sostuvo cerca porque Erlina comenzó a resistirse. Rubén, pero seguro que no podré con 4 más, se zafó de sus abrazos. ¿Y por qué pensaste en 5? ¿Quieres hacer de mí una madre heroica? Sí, se rió él. Erlina se veía muy graciosa, pero para él, incluso en ese estado, parecía una niña pequeña. Después de la llegada de Rubén, el asunto del apartamento se resolvió de inmediato. Rubén la llevó al hotel, cerca del cual tenía una casa. La vida de Erlina cambió de manera radical. Su exmarido se olvidó de inmediato, como si nunca hubiera existido. Erlina ni siquiera sabía qué había pasado con él después. Ella se sentaba y miraba la cascada. Parecía que se había fundido con ella. Era su lugar favorito. Desafortunadamente, no podía llegar al mirador en ese momento, pero la vista desde la ventana también era impresionante. «Oh, Rubén», exclamó de repente. «Parece que ha comenzado». «Rubén, vámonos». Se levantó de la silla. El asustado esposo la tomó del brazo y se dirigió al coche. Todo ya estaba preparado para la llegada del nuevo miembro de su feliz familia. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.